Buenos días para todos, feliz sábado. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana en la casa del Señor. Damos gracias a Dios. Tenemos la familia Vega de Miami. Hacía tiempo que no nos veíamos. Bienvenido, Dios le bendiga. Damos muchas gracias a Dios en esta mañana estar aquí en la casa del Señor. Es una bendición, hermano, tener un lugar donde reunirse. Estaba viendo hace poco lo que está pasando en el Medio Oriente con los cristianos y es triste cómo están en el siglo XXI persiguiendo y matando a personas que lo único que hacen es predicar de Cristo. Pero nosotros tenemos un lugar donde todavía en paz podemos compartir la palabra de Dios. Tratemos de mantener la reverencia. Tenemos muchos niños hoy aquí. Si los niños se ponen impacientes, salimos con un momentico allá afuera. Allá atrás tenemos un cuartico. Lo digo también, tengo un nieto que también se pone a veces, pero son bebés, son niños. ¿Qué vamos a hacer? Tengamos paciencia, los que somos mayores, y los que están al cuidado de ellos. Si se ponen impacientes los niños, salen un momentico, porque no nos robe la atención de lo que vamos a presentar en esta mañana. Les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas conmigo siempre antes de leer la Biblia. Me gusta orar y pedirle al Señor que sea nuestro maestro. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos da la oportunidad en esta mañana de venir hasta aquí, hasta tu casa de oración, y juntos compartir tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este momento. Que tomes mis miembros y pueda ser un instrumento en tus manos, Señor. Que cada oído que reciba tu palabra en esta mañana también pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Podamos tu palabra, mi Dios, guardarla en nuestra mente, en nuestros corazones y nos sirva para el crecimiento espiritual. Bendice esta reunión con tu presencia. Los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que puedan ser también tocados por la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios. Sé nuestro maestro y dirígenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lo que vamos a tratar hoy, lo he presentado en 2 lugares ya. Lo presenté en Tampa, hace como 4 semanas que estuvimos en Tampa, y lo presenté la semana pasada en Miami. Y es un tema, hermano, que parece un tabú. En el siglo XXI, cuando la sociedad se ha vuelto liberal por naturaleza, el mundo entero, donde los conservadores y las personas que tratan de ser diferentes cada día son menos, la palabra de Dios se mantiene como en el mismo lugar. Y esta es una verdad eterna que Dios la ha tenido desde el principio, y aunque la sociedad se corrompa, Dios va a seguir manteniéndola como eterna y como principio. Mateo 5:48, la lectura bíblica que tuvimos ahorita, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos ¿es qué? Es perfecto. Eso que hay en la mente de alguno, quizás en esta mañana dice: bueno, ¿y quién es perfecto? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? Muchos han tratado y no lo han conseguido. ¿Saben por qué no lo han conseguido? Ahorita vamos a ver por qué no lo han conseguido. Esa respuesta se la voy a dar para el final. Pero de que se puede, se puede. Porque nunca Dios nos pedirá algo, ¿qué cosa? Un imposible para nosotros. Las iglesias, en las iglesias como los maestros de estos últimos días, no han tomado el camino correcto, aunque han tratado y ven la norma alta, entonces tratan de desechar, ¿saben qué cosa? La norma, el espejo. Y piensan que quitando el espejo, podemos entonces quitar la norma alta. Han tratado de quitar la ley, por eso el mundo religioso dice hoy
que es imposible para el hombre obedecer la ley de Dios. ¿Por qué han querido hacer? Han tratado de quitar ¿qué cosa? El espejo que le señala sus defectos. Y entonces creen que como Cristo ya fue perfecto y vivió una vida perfecta, nosotros como iglesia nos apropiamos de la perfección de Cristo y no tenemos que nosotros llegar ¿a qué? A elevarnos a la altura de Cristo. Eso es un error. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Es perfecto. Antes de que se termine la gracia, los que estén vivos, los que estemos vivos, que yo creo que vamos a estar vivos, los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí vamos a estar vivos todavía, a no ser que muramos de una forma no natural. El Espíritu de Gracia dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por ¿quiénes? Por los habitantes culpables de la tierra. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por ¿quién? Por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra y habrá recibido ¿qué? La lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor. Y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apresuran y van de aquí para allá en el cielo. Un ángel regresa de la tierra anunciando que su obra está terminada. El pueblo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han sido resultados fieles a los preceptos divinos han recibido ¿qué? O sea, antes de que se cierre de la gracia, el pueblo de Dios tiene que haber sido fiel a los preceptos divinos. ¿Qué cosa es fiel a los preceptos divinos? El pueblo de Dios ha sido ¿qué cosa? Obediente a la ley de Dios. Tanto a la letra como al espíritu. Ayer Adalberto hablaba en el ejercicio bíblico de la ley de Dios. Cuán exigente es la ley de Dios no solamente en la letra, sino también en ¿qué? En el espíritu. Cómo la ley de Dios ataca no solamente lo que yo hago, sino también lo que me motiva a hacer. ¿Entendemos? La ley de Dios ataca no solamente lo que yo practico, sino lo que me motiva a practicar. La ley de Dios no solamente mide lo que yo doy, sino también lo que ¿qué? Lo que me motiva a dar. ¿Entendemos? Por eso dice aquí, los que hayan sido fieles a los preceptos divinos, recibirán el sello de Dios. Bueno, y los que están en la iglesia que todavía tienen un pecado guardado por ahí, ¿qué pasa con ellos? ¿Recibirán la lluvia tardía? Ahorita Mirta dijo algo que me quedó en la mente, y lo conversaba con los hermanos de atrás. Dice que la lluvia tardía viene a perfeccionar el grano. No, la lluvia tardía viene para terminar la obra de cosecha. Los que la reciben, ¿quiénes son? Los que han venido perfeccionando el grano. O sea, el fruto. ¿Con qué lluvia? Con la primera. La lluvia tardía no va a preparar a nadie en la iglesia. ¿Entendemos eso? La lluvia tardía viene para recoger lo que ya ha venido, ¿qué cosa? Dice el hermano White, tenemos que limpiar el vaso y ponerlo ¿cómo? ¿Qué cosa es limpiar el vaso y ponerlo boca arriba? ¿Qué es limpiar el vaso? Vencer el pecado en toda su forma. Dice el hermano White que nunca el Espíritu Santo se derramará sobre alguien que esté practicando a sabiendas ¿qué cosa? Un pecado conocido. ¿Es alta la norma? ¿Tenemos que poner la vara alta? Por eso Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué cosa es? Perfecto. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y toda la hueste de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne. El que es injusto, sea injusto aún. Si llega el cierre de la gracia y tú tienes algún pecado sin confesar, sin arreglarte con Dios, ¿qué va a pasar contigo? El que es injusto, sea injusto ¿qué? Aún.
Y el que es sucio, sea sucio aún. ¿Por qué ya no puede limpiarse? Porque ya no hay intercesor en el cielo. No hay nadie que pueda en el cielo quitar tus pecados que han sido llevados allí, porque cada día nuestros pecados son llevados ¿dónde? Al santuario y anotados allí contra nosotros. ¿Quién tiene que quitarlo? Dice la Biblia que se arrepiente y se aparta, ¿alcanza qué? ¿Dónde comienza eso? En mi vida. Después de un arrepentimiento, yo tengo que entrar al santuario por la fe y pedirle a Jesús que no solamente perdone mi pecado, sino también que lo borre. Cuando Cristo salga de allí, sale con toda esa carga y la deposita ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y si yo todavía tengo algún pecado guardadito por allí, que Cristo no me haya limpiado de arriba, yo me quedé sin ¿qué? Sin esperanza. Yo le decía a los hermanos allá atrás, la lluvia tardía es selectiva en la iglesia. ¿Para quién es la lluvia tardía? ¿Para toda la iglesia? Dice Elena White, no lo esperen que nunca va a pasar. ¿Para quién es la lluvia tardía en la iglesia? Para los que se hayan preparado. ¿Y qué nos prepara para el tiempo de angustia? La lluvia tardía. ¿Entendemos? Hermano, esto es importante que lo entendamos. Yo sé que en la mente de algunos dice, bueno, ¿y cómo lo voy a lograr? Ahorita vamos a ver cómo lograrlo. Dice aquí, el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para venir a buscar a los que se prepararon. Apocalipsis 7, vamos ahí un momentico, 13. Sé que lo tenemos ahí, pero vamos a Apocalipsis. Quiero oír la Biblia, hermano, para cuando lo necesiten buscar, sepan en la Biblia dónde está y tengan una noción. Hay veces que yo no me acuerdo de los pasajes, pero sé que lo que leí me queda a la derecha o a la izquierda de la Biblia. ¿No les pasa eso a ustedes? Yo digo, yo sé que lo que yo leí está más o menos por aquí. No me acuerdo qué capítulo es, pero cuando lo busco, sé dónde buscarlo. Por eso es bueno que cuando esto pasa, si lo leemos ahí, nos vamos a perder le vamos a quitar a Dios la oportunidad de cuando lo necesitemos, sepamos dónde está. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos tomó la palabra diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, Juan vio un grupo de personas que sí lo lograron. ¿Importante saber esto? O sea, va a haber un grupo de personas que sí lo va a lograr. Allí no está el nombre de quién lo va a lograr. Allí lo que está diciendo es que hay un grupo de personas que sí lo logró. Y yo siempre digo, y si él lo logra, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Juan está diciendo que él vio un grupo de personas que sí lo logró. Ahora, lo que no está diciendo el nombre, por eso te digo, hermano, que tú puedes lograrlo. Si tú te propones lograrlo, tú lo vas a lograr. Dice aquí, Dios coopera con el esfuerzo humano. Daniel pudo haber dicho, por supuesto, debo comer la comida que el rey ordena. Pero en vez de ello, decidió, primer punto para lograrlo, decidió obedecer a Dios y de inmediato, ¿qué hizo Dios? Primer punto para lograr la victoria, la decisión correcta. ¿Entendemos? Para tomar decisión correcta, tú tienes que aprender a
dejar decisiones, ¿qué cosa? Incorrectas. Lo primero que hizo Daniel fue decidió obedecer a Dios e inmediatamente que hizo Dios, Dios lo ayudó. De la misma manera, cuando ustedes hayan elegido obedecer los mandamientos divinos, el Señor cooperará con ustedes haciéndolos testigos de lo que el cielo aprueba. Cristo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Pero para ser perfectos en obediencia a Dios tenemos que tomar la decisión correcta. Primer paso es tomar ¿qué cosa? La decisión correcta. Esta es la obra de ustedes, alcanzar la perfección del carácter. Pero hay muchas veces que la perfección del carácter está en contra de nuestros gustos. ¿Entendemos eso? Porque lo que nos gusta nos hace imperfectos. Porque nosotros tenemos un carácter ¿cómo? Y nuestra naturaleza, que es imperfecta, lucha contra lo que Dios quiere implantar ¿dónde? En nuestra mente. Y hay un conflicto. ¿Quién no tiene ese conflicto? ¿Quién tiene ese conflicto? Yo tengo ese conflicto. Pero en ese conflicto tú tienes que decidir ser fiel a Dios. Los jóvenes tienen que constantemente. Daniel, cuando tomó esa decisión, ¿qué edad tenía? 17, 18 años. Los tres jóvenes hebreos, cuando decidieron no postrarse ante la estatua, ¿qué edad tenían? 17, 18 años. Ahora, cuando Nehemías decidió serle fiel a Dios, que estaba frente al rey, era una persona mayor. Cuando Caleb dijo, yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Y dijo, yo tengo la misma fuerza que tenía cuando. Él con 84 años determinó, yo tengo la misma fuerza, el mismo vigor. O sea, tomó decisiones. Hermano, no importa la edad que tengamos, si tomamos decisiones correctas, Dios nos va a ayudar. Es la promesa ahí. Dice que cuando Daniel decidió inmediatamente, Dios lo que, Dios lo ayudó. Primera cosa que tenemos que creer es creer que Dios nos puede ayudar. Dice aquí, la obra de nosotros es alcanzar la perfección del carácter. Propóngase un blanco como elevado y entonces decida alcanzarlo. Si un compañero le pide que actúe en contra de las reglas de la escuela o de la iglesia o de la obra de los mandamientos de Dios, conteste con un decidido no. Diga, no voy a participar en este asunto. El temor de Dios está delante de mí. Amo a Dios y guardaré sus mandamientos. Actúe de este modo y usted recibirá la fortaleza mental. Dios lo fortalecerá como fortaleció a Daniel. Vamos a analizar el caso de un señor, un pionero. Esto está en el libro Gold, o sea, la era dorada de los pioneros adventistas. Esta historia está allí. Y es la historia de Charles Fisher. Dice que era un misionero presbiteriano que en 1844, después de celebrar 3 bautismos, había mucho frío y contrajo una enfermedad y murió una semana antes del 22 de octubre de 1844. En 1840, este hombre era presbiteriano, no era adventista, la iglesia adventista no existía. En 1840, era ministro presbiteriano de iglesia en Nueva Jersey. Su iglesia hizo un comité para hablar con él acerca de la creencia que él estaba presentando de la posibilidad del hombre vivir sin pecar. O sea, no era adventista, era un presbiteriano. Y estaba enseñándole a las iglesias que tenían que vivir sin qué. ¿Por qué? Porque ya venía Cristo. Y tenía que Cristo venir y recorrer una iglesia que era ¿qué? Que no tuviera mancha, ni arruga, ni qué, ni cosa semejante. Acerca de la creencia de establecer, dice, le dieron una notificación en varias preguntas acerca del tema. La primera pregunta decía, o sea, hicieron un comité en la iglesia. En la iglesia nadie creía, o mucha gente no creían que eso era posible. Este hombre estaba predicando algo. Recuérdense que los líderes de la iglesia no aceptaron el mensaje del adventismo. Por eso la inmensa mayoría de las iglesias fueron ¿qué? Fueron desechadas y Dios levantó un nuevo movimiento. La primera pregunta que le hizo el comité dice, ¿cree que la Biblia enseña que los hombres son perfectos en santidad en esta vida?
¿qué casos fueron sin pecado en la historia bíblica excepto el de Cristo? Le preguntaron al hombre. Tercera pregunta. De todos los mártires hasta ahora, ¿cuántos encuentras que sean perfectos? 4. En los tiempos modernos, ¿no han sido aún los mejores hombres evidentemente pecadores en mayor o menor medida? Y no han conocido ellos, y no han reconocido ellos que lo son. Pregunta 5. En tu círculo de conocidos, aquellos hombres que afirman ser perfectos, ¿han resultado mejores que aquellos que han temido pecar? 6. Son aquellos que afirman la perfección más mansos y celestiales que otros. Número 7. ¿No caen con frecuencia las personas que afirman ser perfectas en inconsistencias evidentes? Serán preguntas bien coacciosas. Ven acá, ¿cómo tú estás predicando esto? Vamos a analizar para atrás. Número 8. ¿Sostienes la creencia de que generalmente estás sin pecado en pensamiento, deseo, palabra, acción y defecto? ¿O defecto? Pregunta número 9. ¿Has decidido defender la posición de que hay hombres entre nosotros que están sin pecado? Ahora, ¿cómo respondió este hombre? No había espíritu y profecía. Cogió la Biblia. ¿Hizo su defensa con qué? Con la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Pedro 1:15 al 16. Dice Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también que vosotros santos en vuestra manera de vivir. Dice el apóstol Pedro, sino que como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en qué. ¿Qué cosa es mi manera de vivir? Mi diario quehacer. O sea, yo me levanto por la mañana, busco a Dios, oro y tengo presente desde que me levanto hasta que me acuesto a Dios en todo lo que yo hago. ¿Me ayudará eso a dejar de pecar? Yo decido buscar a Dios. Fíjense. Ahorita leíamos que dice que cuando Daniel se propuso, Dios lo ayudó. O sea, aunque yo por mi fuerza no puedo, si yo me propongo estar en Dios, Dios ha prometido que me va a dar el poder. Por eso dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Según él, debemos amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Si esperamos vivir en el cielo, tenemos que hacer ¿qué? Cambios en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos debe ser al día? Todo lo que hacemos en el día. Otro texto bíblico. Lucas 1, 68 y 69 dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó, ¿qué cosa? Un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Verso 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. ¿En qué? En santidad, en justicia delante de él. ¿Qué cosa? Todos nuestros días. Algunos días. O sea, la iglesia que va a vivir y se está preparando para la última crisis, tiene que aprender a vivir ¿qué cosa? En santidad, agarrada ¿de quién? Del poderoso Salvador. Romanos 6, 2 y 4. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En nueva vida. ¿Qué tiene que pasar en la vida del cristiano?
Cuando está en Cristo, tiene que andar ¿en qué? En nueva vida. La vida tiene que ser transformada, hermano. Romanos 6, 5 y 7 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, también lo semeremos, ¿qué cosa? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 11 al 16. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se mete alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como resultado, ¿qué cosa? La vida eterna. O como fin o como propósito, la vida eterna. ¿Está alto ese ideal? En este tiempo que estamos viviendo. ¿Pero qué pasa hoy? La gente se bautiza en la iglesia y sale del bautizo igualito que se murió allá adentro. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se bautizan, ¿por qué? Pero no han muerto el pecado. No ha habido cambio. Entonces cuando salen del bautizo dice, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser diferente? ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo dejar las joyas? ¿Por qué no puedo dejar de vestirme como un mundano o como una mundana? ¿Por qué no puedo vencer? Entonces, ¿saben lo que hacen? Tratamos de acomodar eso en la iglesia. Y una vez que pasa eso, ¿saben qué pasa? La iglesia desde adentro comienza a corromperse, que es el plan de Satanás. Y empezamos a justificar ¿qué cosa? El mal. Y a creernos y a rebajar la norma y empezamos a ¿qué? A bajar el ideal. Pensando que si bajamos el ideal como lo bajamos todos, Dios se va a agradar de nosotros. ¿Saben qué pasó en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron? Y los más de 200 mil millones que habían, ¿qué pasó con ellos? Digo un número. ¿Qué pasó con los demás que... ¿Y por qué Dios destruyó a tanta gente? Porque Dios no podía, hermano, salvar a alguien en el pecado. Dios no puede salvar a alguien en el pecado. Dios tiene que asegurarse que los que Él va a salvar tienen que estar, ¿qué cosa? Fuera del pecado. Solamente en práctica. Nadie está muerto al pecado si comete pecado. Si está muerto al pecado, ya no peca. ¿Sí o no? Si yo estoy muerto al pecado, ¿peco? Si yo estoy muerto al pecado, ¿practico el pecado? ¿Puedo obtener la victoria? ¿Puedo estar en guardia con el pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Puedo estar vigilante? Jesús dijo, velen, ¿porque qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? O sea, si yo me mantengo velando, ¿obtendré la victoria? ¿Alguien ha estado en guerra aquí? Nadie de los que aquí está en una guerra. Pero yo veo en YouTube cómo son las guerras. Y cómo la gente en la trinchera pasa la noche entera despierto. ¿Saben por qué? Porque si se duermen, ¿qué puede pasar con ellos? Si están dormidos y llega el enemigo, ¿qué pasa con ellos? ¿Y pasan sueño? ¿Pasan cansancio? ¿Pasan hambre? ¿Pasan sed? ¿Pasan frío? Pero aún así, si se duermen, ¿qué puede pasar? Y ellos saben que de eso depende su vida, ¿qué?
física. Ahora nosotros, ¿tenemos una vida espiritual que ganar? ¿Tenemos un infierno que ganar? No, mucha gente está preparándose para ganarse el infierno. ¿Tenemos un infierno que ganar? El infierno ya lo tenemos ganado por nuestra naturaleza. Tenemos que huir del infierno. Y para huir del infierno, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que prepararse para ganar el cielo. El infierno ya lo tenemos ganado por naturaleza. O sea, la muerte eterna, el ser humano por naturaleza, después que entró el pecado, dice la Biblia, que somos hijos de ¿qué? Del pecado y del diablo. Pero Cristo vino ¿para qué? Para salvar al hombre. Y el hombre tiene que hacer un esfuerzo. Por eso dice que cuando Daniel se propuso, Dios le ayudó. Ahora, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a proponérnoslo? Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido. ¿A quién le toca huir? Ojalá yo pudiera huir por mi familia. Pero a mi familia le toca huir ¿por quién? Por ellos. Por eso dice el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegáramos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? ¿Por qué hay corrupción en el mundo? Por los malos deseos. Y los malos deseos es lo que nosotros tenemos ¿dónde? En nuestra naturaleza. Pero si de verdad queremos alcanzar el cielo, tenemos que aprender ¿a qué? A huir de esos malos deseos. Primera de Juan 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? He oído por todos lados, no, pero todos somos hijos de Dios. Espérese. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son solamente ¿quiénes? Dice Juan capítulo 1. Dice, y a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de ¿quién? Hace poco, creo que fue el hermano que hizo una pregunta en el grupo de la iglesia. Digo, quiero que me expliquen el Salmo 14. Creo que fue Jacobo. Y dice allí que los hijos de los hombres, Dios busca entre los hijos del hombre, los hombres no encuentra quien haga el bien. Claro, porque son los hijos de los hombres. Pero cuando tú te conviertes en hijo de Dios, y la cosa tiene que ser ¿qué? Tiene que ser diferente. Por eso dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de ¿qué? De Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo se manifestará eso? Cuando Cristo venga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? Aunque ahora no nos creamos semejantes a Cristo, si obedecemos a Dios como hijos de Dios, cuando Cristo venga, vamos a darnos cuenta, hermanos, ¿saben qué? Que hemos perfeccionado nuestro carácter sin saberlo. ¿Saben eso? Por eso dice el apóstol Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste lo veremos tal como Él es, porque seremos como ¿qué? Como Él. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que la naturaleza divina trabajó en nosotros y expulsó de nosotros el pecado. De algunos, no de todos. ¿Y por qué digo de no de todos? Porque tristemente, hermano, muchos conociendo estas cosas no van a hacer el esfuerzo que hizo Daniel y no se van a proponer en su corazón ser fiel a Dios. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y Cristo le va a decir, yo no los conozco. Ahora dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Así como Él es ¿qué? Como Él es puro. Si nos purificamos cuando Cristo venga, si obedecemos los mandamientos, si tomamos la provisión que Él ha hecho para nosotros, vamos a poder estar en su presencia. Primera de Juan 3, 5 al 8. Y sabe que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en ¿quién? Todo aquel que permanece en Él. Aquí comienza el secreto a aparecer. Todo el que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. Todo el que permanece en Cristo, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el problema del pecado? Separación de Dios. Hay veces que nos esforzamos por no pecar.
Y nos damos cuenta que no podemos. Por eso mucha gente en la iglesia se esfuerza por no pecar y no puede. Porque no permanece en ¿quién? En Cristo. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le qué. Hijito, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de Dios. El que practica el pecado dice ahí que ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Cuántos hemos sido hijos del diablo? ¿Quién no ha sido hijo del diablo aquí? Gracias a Dios que tenemos un Salvador, hermano. ¿Quién no ha practicado el pecado? Pero tenemos que saber que cuando la tentación se presenta delante de nosotros, si cedemos, le servimos ¿a quién? A un amo cruel. ¿Entendemos? Que no solamente nos hace caer, sino que nos roba la felicidad, la paz, la tranquilidad. Muchas veces queremos romper eso y no tenemos fuerza. ¿Necesitamos a quién? Necesitamos someter nuestra vida ¿a quién? A la gracia de Dios. Primera de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios, y aquí viene otro secreto, no practica el pecado. Ahora, ¿puede un nacido de Dios separarse de Dios, sí o no? Fíjense, yo no creo en salvo siempre salvo. Eso no existe para mí. ¿Puede uno que ha nacido de Dios virar para atrás? ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl cuando sale de la presencia de Samuel, la primera vez, le dice, mira, te vas a encontrar un grupo que está profetizando, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a ser cambiado el corazón. Saúl llega allí y dice la Biblia que su corazón fue, ¿qué cosa? Fue mudado. Pero sin embargo, ese corazón mudado de Saúl, ¿qué pasó? Regresó para atrás. O sea, lo que pasó con Saúl es lo mismo que pasa con muchos creyentes. Aceptan a Cristo, hay un cambio en su vida momentáneo, el poder de Cristo trabajando en su vida los transforma, pero se desconectan de Cristo. Satanás logra que se conecten ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan los 3 terrenos allá de la parábola del sembrador? Hay un terreno que cae entre piedras y rápido sale, la semilla cae entre piedras y rápido sale, pero no tiene ¿qué cosa? Raíces. ¿Y qué pasó con ella? El calor la secó. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Estas verdades tocan nuestro corazón, pero las condiciones en que vivimos, la situación en que nos desarrollamos, dejamos que tomen más fuerza sobre nosotros y cuando vienen las pruebas, nos apartamos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Por eso dice aquí, todo el que es nacido de Dios no peca. Ahora, yo tengo que permanecer creciendo después que nazca, ¿qué cosa? En el reino de Dios. Después que esa semilla se siembra en mi corazón y yo sigo buscando a Dios, permanezco en Cristo, entonces voy a obtener la victoria. Dice aquí, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ¿quién? Y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Segunda de Corintios 7:11. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. La pregunta a tal afirmación es, ¿cómo yo puedo, siendo como soy, entonces lograr vivir en santidad en este mundo? Vamos a ver qué nos dice la hermana de Guay. Nosotros, gracias a Dios, tenemos no solamente la Biblia, sino tenemos también ¿qué cosa? La lupa. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y serán ¿qué cosa? Limpiados de toda vuestra inmundicia. Y todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden ¿en qué? En mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan ¿por qué? Por obra. Esto es una promesa. Ahorita Pedro decía que tenemos tan grandes promesas que nos ha dado y por ellas podemos participar ¿de qué?
de la naturaleza divina. Y ahora dice Ezequiel, esta promesa es que Dios promete que nos va a cambiar ¿qué cosa? El corazón. Pero eso hay que pedírselo a Dios, hermano. Muchos se desaniman en la iglesia porque no pueden vencer el pecado. Muchos llegan a la conclusión que ellos no pueden. Muchos llegan a la conclusión de que es demasiado duro para ellos. Muchos llegan a la conclusión de que lo que se dice en la iglesia es demasiado sublime para ellos lograrlo. ¿Saben lo que nos olvidamos? De la palabra de Dios y sus promesas. Me quedan 15 minutos, vamos a ver si podemos llegar. Segunda de Corintios 6, 18. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. ¿Y yo qué haré? Lo recibiré. ¿Tenemos que tomar decisiones? Hay que separarse de lo inmundo. Seré para vosotros por padre y vosotros me serán ¿por qué? Hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. ¿Qué es Cristo para nosotros? Dice la Biblia, allá en Lucas, leíamos ahorita, que Dios ha levantado un poderoso Salvador. Cuando digo que yo no puedo vencer el pecado, estoy diciendo que Dios no es ¿qué? Dios no es poderoso Salvador. Dice, la perfección del carácter se basa en que lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Si seguimos sus pisadas, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos ¿qué? Puros e incontaminados. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual Él no esté dispuesto a darle gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pedirá que fueran perfectos si junto con su orden no se les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los cuales confiere un privilegio tan elevado y santo. O sea, Dios nunca nos pide algo que es imposible. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter. En algunos aspectos del carácter, en todo aspecto del carácter. Él es nuestro ejemplo. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Debemos depender completamente del poder prometido que Él prometió darnos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Nada de lo que Cristo hizo, lo hizo sin ¿qué? Sin que nosotros también pudiéramos hacerlo. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer. ¿Cuántos? Perfecta humanidad, fíjense, no todopoderoso. El ser humano, la perfección no añade ser todopoderoso, ¿entienden? ¿Entendemos la diferencia? Ahora, ¿en qué yo sí puedo ser todopoderoso? ¿En qué? En vencer el pecado. ¿Entendemos? En que yo puedo vencer el pecado y el pecado no se enseñoree de mí, en eso yo puedo ser todopoderoso. ¿Es alto? Es alto. Cuando pecamos, revisemos, cuando caemos, hermano, cogemos ira, revisemos un poquito para atrás y veremos que hemos dejado a Cristo ¿dónde? Lo hemos dejado fuera. Cuando discutimos en la casa o peleamos con alguien o nos sentimos incómodos con algo, echemos una revisadita. ¿Dónde dejamos a Cristo? Si nos hemos mantenido en comunión con Él hasta ese momento, o si hemos venido estando
enfrascados en las cosas como Marta allí, en las cosas, en las afanes de la casa, o hemos estado involucrados en algún plan mundano para ganar o para llegar a tener más dinero. Seamos sinceros y revisemos un poquito. Dice Elena de White que muchos en el juicio van a ver en el momento exacto que se separaron de Dios. Cuando sus pies cogieron, ¿qué cosa? Otro camino. Oh. Dice, nuestro Salvador es un Salvador para la perfección del hombre en su totalidad. No es Dios solo de una parte del ser. Dios no viene a limpiarme solamente por dentro. Dios viene a limpiarme por dentro y por fuera. Cuando decimos por fuera, ¿de qué está hablando? Del cuerpo físico. ¿Cómo Dios nos limpia por fuera? Cambio en la ropa, la vestimenta. En lo que comemos, restablece el cuerpo. ¿Sí o no? O sea, en lo que hacemos, la ropa, nuestra vida, todo Dios lo cambia. Todo. Nos ayuda a ser aseados, a ser diferentes. La religión afecta ¿cuánto? Afecta todas las áreas de nuestra vida. La religión no solamente afecta mi espíritu, mi espiritualidad. La religión afecta mi espiritualidad y mi ¿qué? Y toda área de mi vida, todas mis relaciones. Todo Cristo llega y los pone ¿qué? Comienza a ponerlo en orden. Si la casa está desajustada, Él lo pone ¿qué? En orden. Si hay problema en el trabajo, lo arregla. Si hay problema con la familia, lo arregla. Si soy inmoralmente, me visto inmoralmente, lo arregla. Si no sé comer o como cosas que dañan mi cuerpo, también lo arregla. O sea, la religión afecta ¿cuánto? Por eso dice aquí el hermano White, no es Dios solo de una parte del ser. La perfección toca ¿cuánto? Toda nuestra vida. Por eso dice la Biblia que no tenemos que ser ejemplos. Porque la religión tiene que hacer diferencia en toda nuestra vida. Él la hizo toda. Él lo ha redimido ¿cuánto? Todo. Ha hecho participantes de la naturaleza divina a la mente, la energía, el cuerpo y el alma. Por eso no comemos cosas inmundas. ¿Por qué? Porque las cosas inmundas hacen que nuestro cuerpo sea ¿qué cosa? ¿Nuestro cuerpo de qué está formado? De lo que nos comemos, ¿verdad? Y si tú comes algo inmundo, contamina también ¿qué cosa? Hay iglesias que dicen, no, Dios quitó la ley de lo inmundo y lo limpio. Dios no quitó esa ley. Dios dijo que los animales inmundos no se deben comer. Punto. Como el Espíritu de nos dio un poquito más. Por eso dice que cuando Él llega, hace participante de la naturaleza divina la mente, la energía, el cuerpo y el alma. Y todos son su posición adquirida. Hay que servirle con la mente, el corazón, el alma y la fuerza. Pero hay veces que queremos servir a Dios solamente cuando venimos ¿dónde? A la iglesia. El sábado, levantando temprano, ¿qué va? Tengo que descansar. La reforma pro salud es para el sábado, que tengo que descansar. De lunes a viernes no hay reforma pro salud, no se descansa porque hay que trabajar. Hay que servirle con la mente, el alma, las fuerzas. Hay que enseñarle a los creyentes. Que los que representan al Dios alto y sublime deben mantener sus almas puras y limpias, y que esta pureza debe extenderse a su forma de vestir y todo lo concerniente en su hogar. Consejo sobre la iglesia, tomo 100. Oigan esto, hermano. Vamos a ver hasta dónde le toca esto. Hay que enseñarle a los creyentes, a los que vienen a la iglesia, que los que representan al Dios alto y sublime deben mantener sus almas como puras y limpias. Y que esta pureza debe extenderse ¿a qué? A su forma de ¿qué? No lo digo yo, lo dice Elena de White. Y todo lo concerniente ¿a qué? A su hogar. Héctor Torres habla mucho de esto.
cómo hasta el hogar tiene que estar, ¿qué cosa? Ordenado. Los zapatos, ¿dónde van? Las corbatas, ¿dónde van? Los sacos, ¿dónde van? Hay veces que llegamos a la casa de un creyente y los platos pasan por arriba del fregadero. Si vas a tomar agua, tienes que ir a fregar un vaso y tomar agua. Pero cuando toman agua, no lo friegan, lo ponen ahí también. Cuando viene otro que lo friegue. Si vas a usar un plato, tienes que fregarlo. Las cucarachas, los animales vienen por esas cosas. Hermano, el cuarto de los jóvenes, muchas veces yo he ido a casa de jóvenes. Abajo de la cama los paquetes de galletitas que se comen los tiran ahí abajo. Y así esperan recibir a Cristo. Y me imagino en el cielo a esas personas. Dime, ¿tú crees que va a entrar alguien en el cielo con esas costumbres? Hermano, el cielo es un lugar de orden. Por eso la religión tiene que afectar ¿cuánto? Y cuando hablamos de obediencia no solamente hablamos de los 10 mandamientos. La perfección ¿cuánto abarca? Todo lo que nosotros nos rodea. Se comen las galletitas, se quitan los zapatos y los tiran ahí abajo. Hay veces que, y sí me ha contado de personas que han ido a hacer limpieza, tienen los blumes de una semana abajo la cama. Yo no estoy criticando a nadie, pero la religión tiene que cambiar ¿qué cosa? Eso tiene que cambiarlo. Eso tiene que cambiarlo. La ropa tiene que estar doblada y ordenada. La cama tiene que estar recogida después que tú te levantas. No, pero la dejo así porque de todas formas yo vengo a dormir otra vez. El ángel viene a visitar tu casa todos los días por la mañana. ¿Sí o no? ¿Quién vive en tu casa? Los demonios. ¿Se acuerdan de que el demoniado dice que tenía el pelo como enmarañado? Nuestro pelo ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar peinado. Tenemos que entender estas cosas, hermano. Yo no estoy criticando a nadie. Pero ¿cómo vivimos? Todo en la religión verdadera tiene que afectar en nuestra vida ¿cuánto? Todo. No estoy hablando de comprar ropa cara. La ropa tiene que estar ¿cómo? Limpia, aseada y presentable. Por eso dice aquí, hay que enseñarle a los creyentes, a los que representan al Dios alto y sublime, que deben mantener sus almas puras y limpias, y que esta pureza debe extenderse a su forma de vestir y todo lo concerniente a su hogar. De tal manera que los ángeles ministradores vean las evidencias de que la verdad ha operado un cambio, ¿qué cosa? En sus vidas. La verdadera religión afecta ¿cuánto, hermano? Todo. Ya estoy terminando. Purificando el alma y refinando los gustos. Hay personas que se visten con un gusto que a los únicos que les gusta es a ellos. Yo no estoy hablando de vestir con ropa cara. Yo estoy hablando de vestir ¿qué cosa? Modestamente, pero correctamente, con gusto. Después de haber recibido la verdad, los que no cambian su forma de expresarse a una forma de ¿qué? De expresar la chabacanería, la vulgaridad, todo eso tiene que desaparecer ¿de dónde? De nuestra boca. Tiene que refinarse el hablar. ¿Recuerdan los apóstoles qué pasó con ellos? Cuando Pedro habla, dijeron, tú has estado con él porque tú no hablas como tú hablabas antes. O sea, se dieron cuenta de que Pedro el vocabulario le había ¿qué cosa? Le había cambiado. Hermano, yo le voy a decir algo. Antes de yo ser creyente, en mi país todo el mundo dice malas palabras. De un día para otro, mi vocabulario cambió. Dije, me acordé que ya no decía malas palabras. Y cuando le iba a decir algo, me lo refrenaba y decía, ¿qué pasó? ¿Saben quién hace eso? Eso lo hace Dios. Pero no solamente el vocabulario, el hablar alto, gritarle, gritar en la casa, gritar a la familia. Todo eso que pasa, eso desaparece. Por eso dice aquí, debemos ser transformados de tal manera que los ángeles ministradores vean la evidencia de que la verdad ha operado un cambio ¿dónde? En sus vidas, que ha purificado el alma, ha refinado los gustos. Después de haber recibido la verdad, los que no cambian su forma de expresarse, su atuendo y su conducta,
Viven para sí mismos. Deben cambiar también su ¿qué? Su atuendo. Les voy a decir algo a las mujeres. Quien hace pecar a otro no se salva. ¿Entendemos eso? Si una mujer se viste con que enseña aquí los pechos y hace que otro se sienta tentado, y está poniéndole ¿qué cosa? Piedra de tropiezo a otra persona. Tiene que tener cuidado. Cuando Cristo llega, tiene que cambiar esa forma de vestir. La ropa pegada y corta, ¿qué pasa con ella? Se va. Pero no se va para la iglesia. Y ahora viene el problema. La gente viene a la iglesia como cristiano. Y el lunes cuando va al trabajo, el cambio solamente es el sábado. ¿Y el resto de la semana? ¿Entendemos? Se nos olvida, hermano, como ningún hermano de iglesia me va a ver. Y como que tengo que estar a la altura de las demás que trabajan allí en la oficina conmigo, yo tengo que vestirme como ella. Hermano, tenemos que ser peculiares y diferentes. Si no pasa eso, nuestra vida no ha sido ¿qué cosa? No ha sido transformada. Y dejen que el mundo hable. Toda la vida el cristiano ha sido ¿qué cosa? Ha sido criticado como ¿qué? Como loco, como fanático. Pero en este tiempo de tanta corrupción moral, la iglesia tiene que separarse cada vez más ¿de qué? Del mundo. Si no nos separamos del mundo, somos como el mundo, y como el mundo vamos a ser llevados para el final, ¿para dónde? Para donde Dios tiene preparado allí algo que no quiere para los creyentes. ¿Entendemos eso? Pero hay quien no se sabe que es cristiano en la iglesia el sábado. Los días entre semana no visten como creyentes, ni hablan como creyentes, ni se reúnen con los creyentes, sino que sus amistades son mundanos, con las mejores personas que sienten con los mundanos, viven como el mundo, se ponen a la altura del mundo y así creen que se están preparando para el cielo. Tristemente, hermano, no hay cielo. Por eso es tan importante, dice aquí, viven para sí mismos, no para Cristo. No han sido creados de nuevo en Cristo Jesús para purificación y santidad. Ahora, ¿cómo se siente el que es justo? Hermano, ya le cogí 5 minutos. La parábola del fariseo y el publicano, se las voy a decir de memoria. ¿Te acuerdas de esa parábola? ¿Qué pasó con el publicano? El publicano era justo, pero no se creía justo. El fariseo no era justo y se creía ¿cómo? Justo. Entre más cerca tú estás de Dios, menos justo tú te vas a creer. Por eso esta pregunta que le hicieron a Fisher no tenían cabida. ¿Tú te crees justo? Y él le respondió con la Biblia. No es que yo me crea justo, es que yo tengo que vivir todos los días de la mano ¿con quién? Con Cristo. Y si me separo de Cristo, voy a ser tan injusto como ¿quién? Con el mayor de los pecadores. ¿Entendemos? Pero entre más cerca estoy de Dios, menos justo yo me creo. Entre más cerca estoy de Dios, más voy a saber que necesito ¿de quién? De Él. Porque sé que fuera de Él, ya lo he experimentado, cada vez que me separo, el pecado está ¿qué cosa? Al acecho. Y yo no tengo la victoria. Por eso voy a hacer la resolución, voy a tomar mi resolución de ¿qué? De permanecer en Cristo. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás esté henchido de una presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en justicia propia. Ignorar la debilidad que tenemos nos hace creernos ¿qué cosa? Que somos perfectos. No debemos creernos jamás que somos perfectos. Debemos creernos que nuestra perfección está ¿en quién? En la dependencia de Cristo y la unidad con Cristo. Hermanos, la gracia está por cerrarse. Si nuestra meta está bajita y nuestra vara está un poquito baja, si nuestras normas están bajas, no lo vamos a alcanzar.
Dice aquí, cuando contemplamos su pureza y exaltación, la de Cristo, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos, tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza. Cuando miramos a Cristo nos vemos como perdidos y sin esperanza. Vestidos con la ropa de justicia propia, como cualquier otro pecador. Vemos que si alguna vez nos salvamos, no sea por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita ¿de quién? De Dios. Que el Señor nos bendiga. Hermano, quiera Dios que podamos entender cuán alta es la vara que Dios tiene para nosotros. El ideal de Dios para su iglesia es muy alto, pero no nos deja solos. En esa lucha está comprometido el honor y la gloria de Dios. Puede ser que tú mires y digas, oye, ¿qué va? Eso yo no puedo lograrlo. Yo he fallado tantas veces que no puedo. Propóntelo. Acércate a Dios y Dios te va a dar la victoria. La verdadera religión afecta todo lo que hacemos. Si tú ves en alguna área que la religión no ha afectado todavía, llévale esa área a Dios en oración. Pídele a Dios la fuerza y el poder que necesita y Dios te va a dar la victoria. Hermano, recordemos que al final Juan vio ¿qué cosa? Un grupo que obtuvo la victoria. Y en ese grupo podemos estar ¿quiénes? Nosotros, porque está comprometido el honor y la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos quisieran, hermano, hacer pacto con Dios? Que levanten su mano. Quiera Dios que nosotros podamos, hermano, comprometernos en esta era degenerada. Como Daniel se propuso, serle fiel a Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, que pueda ponerse de rodillas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado tú nos has dado la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Sabemos que el ideal que tú tienes para nosotros es alto. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en Cristo Jesús podamos obtenerlo. Danos tu gracia, danos tu poder. Ayúdanos, Señor, para serte fieles. Ayúdanos para caminar un día a la vez, Señor. Que lo que queda del sábado lo podamos caminar con el firme propósito de serte fiel. Sabemos, Señor, que tenemos una gloria que ganar, un cielo que ganar y un infierno que huir. Ayúdanos, Padre Celestial, para que el ganar el cielo sea nuestra meta, sea nuestro propósito, nos lo propongamos en el corazón. Pero no ganarlo por nuestros méritos, sino por la gracia de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sabemos que nos queda poco tiempo, la gracia está por cerrarse. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia, como miembros, como familia, Señor, los unos de los otros. Estimularnos a las buenas obras y a prepararnos para ese día glorioso, cuando tú vengas, Señor. Bendice a las familias aquí reunidas, cada hermano aquí que ha venido, aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, que también puedan ser influenciados por la obra de tu Espíritu, Señor. Bendice los alimentos que vamos a participar de ellos, que nos hagan buen provecho y que nunca le falte a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Que tú siempre le proveas y que nosotros siempre confiemos, mi Dios, que tú eres nuestro proveedor y que todo lo que tenemos es de tuyo y de ti proviene, Señor. Guárdanos ahora y acompáñanos de regreso a nuestros hogares también. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.